Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta actividad del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia. En primer lugar, agradecer a la Biblioteca de Castilla-La Mancha su generosidad en cedernos siempre fechas para nuestras actividades. Como pueden comprobar los socios y amigos del Ateneo, actividades diversas, variopintas, en las que intentamos hacer una oferta cultural lo más variada posible para satisfacción de la cultura de la ciudad de Toledo. Con carácter previo, simplemente a título de aviso, quiero recordarles que mañana por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Puerta del Cambrón, se presentará un libro de Eva Astorga sobre arte e inteligencia artificial, Arteficial se llama, en colaboración con la Asociación Cultural Montes de Toledo y el Ateneo. Simplemente que lo tengan en cuenta porque será una jornada muy interesante en la Puerta del Cambrón y les recomiendo vivamente que asistan. Y después decirles que los días 1, 7 y 14 de marzo el Ateneo celebrará las tardes de Domingo Ortega, que es el ciclo cultural que el Ateneo hace todos los años desde 2016 con la Plaza de Toros de la ciudad, en el que tendremos 3 sesiones muy interesantes. La primera será el día 1 de marzo, intervendrá Eugenio de Mora, torero, con alumnos de la Escuela Taurina, para hablarnos sobre la formación de los toreros, de los jóvenes toreros, y sobre todo para que nos responda la pregunta ¿por qué quiero ser torero?, ¿no? La segunda, el día 7, tendremos un coloquio entre dos jóvenes cronistas taurinos. Este año va muy enfocado a tauromaquia, cultura y juventud. Uno será Mario Gómez, columnista de La Tribuna, que todos conocemos, periodista de La Tribuna, ahora está en Diputación. Y la otra tertuliana será Alicia Peñarrubia Velarde, que es la cronista taurina más joven de España, con 24 años, es cronista taurina del ABC. Digo, será muy interesante. Y el día 14, estas serán el ciclo a las 7:30, mañana a las 7, pero el ciclo será a las 7:30. Cerraremos con don Fernando Gomalanzón, notario de Madrid, presidente del Instituto Juan Belmonte y vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia, que nos hablará sobre la actividad en España, en concreto la Fundación Toro de Lidia, sobre la tauromaquia, la cultura y la juventud. Dicho lo cual, tengo el inmenso placer de presentar a don Antonio García Jiménez, que ha sido, aparte de un avezado periodista en El Mundo y en otros derroteros periodísticos, ha terminado su carrera profesional en la Biblioteca Nacional como bibliotecario y que ha tenido la generosidad de traernos a este Ateneo y a la Biblioteca de Castilla-La Mancha sus teorías, sus interesantes teorías sobre el Lazarillo de Tormes y su autoría. Sé que en esta sala hay gente muy acreditada en estos lares filológicos literarios y creo que será una oportunidad extraordinaria para poder hablar sobre Lazarillo, que también pasó por Toledo, que también tuvo en nuestra ciudad su granito de arena y su parte de obra, y sobre todo creo que será una oportunidad para reflexionar sobre las interesantes teorías que en torno al Lazarillo de Tormes, esa obra siempre inabarcable y siempre imprescindible de nuestra literatura española, podremos abarcar. Tan solo darles a todos las gracias una vez más por estar con nosotros y por supuesto a don Antonio, que ha tenido la generosidad de acudir a este Ateneo y de dedicarnos una buena parte no solo de su tiempo, sino todo de su sabiduría. Por lo tanto, nada más tengo que decir. Le doy la palabra y suya es palestra. Muy bien. Bueno, yo vengo a contarles aquí quién escribió el Lazarillo y por qué lo escribió. O sea, no es una teoría. No quiero ser presuntuoso, pero en el 99% de probabilidades les voy a contar quién lo escribió y por qué. No es una teoría más. Bueno, el Lazarillo de Tormes, en realidad no importaría mucho saber quién lo escribió, porque de hecho se ha leído durante siglos y se ha disfrutado de él sin necesidad de conocer al autor. Es más, ¿para qué queremos conocer al autor? No tendría mucho sentido, vamos a seguir disfrutando de la obra, ¿no? Pero en realidad, como cualquiera persona que haya dedicado muchos años a estudiar esta obra, como sabe cualquiera
que se ha dedicado y se dedica a la filología, como sabe mi querida amiga Carmen Calvo, que anda por allí, años, muchos años, sí hay que saber quién se lo escribió, para saber por qué, porque hay un sentido, la obra tiene un sentido, la obra no es una ristra de episodios cómicos para hacer reír. En el prólogo de la obra, ya el propio autor dice que hay dos niveles de lectura. Hay uno para deleitarse con los chistes y otro que está oculto, que hay que descubrir. Tampoco es, porque por ahí ha habido muchas teorías, tampoco es la idea de que critica el dogma de la Iglesia, critica a la jerarquía. No, es una obra, como dijo un hispanista que era conocido por ser el príncipe del hispanismo, que dedicó mucho tiempo al Lazarillo y que pensaba que lo había escrito Fray Juan de Ortega, que es lo mismo que pienso yo, pues no tiene nada de erasmista la obra, es una crítica anticlerical, pues como era en la Edad Media, y además los personajes que aparecen vinculados a la Iglesia en la obra pues son de bajo nivel, no es un obispo, no es el Papa, no es nada de eso. Digo que no es una obra que subvierta el dogma católico de la época ni nada de eso. Eso hay que entenderlo, porque si no se ha dado crédito, ahora les diré que este es el único autor del cual hay un testimonio directo. Ha habido muchos candidatos que aparecieron en el siglo XX, muchos de ellos, pero este es el único que es casi coetáneo a la obra. Un hermano de la orden, un hermano Jerónimo, dijo que se había encontrado el borrador de su propia mano escrito en su celda. Este es el único testimonio que hay del autor del Lazarillo. Y entonces, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se ha dado crédito a esto? Bueno, no se ha dado crédito por el enorme prejuicio que ha habido siempre en nuestro país, en gran parte del mundo cultural, en pensar que era imposible que esta obra fuera obra de un religioso. No se ha dado crédito al hecho de que ya con el cardenal Cisneros había empezado la reforma de la Iglesia mucho antes del Concilio de Trento. Las órdenes religiosas, el clero regular, se estaba reformando. Franciscanos, dominicos, jerónimos. Y esta es una de las razones por las que no se ha dado, es una de ellas, no se ha dado crédito a este clarísimo testimonio. Yo lo único que he hecho a lo largo de mucho tiempo es acompañar este testimonio del borrador encontrado en la celda de su propio manuscrito con otros muchos testimonios para corroborar de que este realmente es el autor. Bueno, otra de las razones por las que no se ha pensado, se ha dicho de que podía ser una copia, que el fraile se hizo de la obra, pero piensen que esto no tiene ningún sentido, no tiene sentido común, porque sabemos que hubo 4 ediciones el mismo año, en 1554, este señor era general de la Orden Jerónima entonces, y no tenía sentido que se pusiera a copiar una obra que había ya cientos de ejemplares en el mercado que podía conseguir por 2 reales. No tiene sentido de que fuera una copia. Un borrador es, como todo el mundo sabe, pues algo que tiene tachaduras, que está enmendado, en fin, un primer esbozo de una obra. Entonces, como yo creí firmemente que este testimonio es auténtico, hice todo lo posible por corroborar con otros indicios de que este fraile era el autor. Y efectivamente, hay muchos indicios. Miren, el nombre de Lázaro, el autor eligió el nombre de Lázaro porque es el nombre del Lázaro del Evangelio de San Lucas, no de San Mateo. El Evangelio de San Lucas, ya saben ustedes que es Lázaro es el pobre que va a la casa del rico y le dan migajas para comer, y esto es lo que quería retratar. De que había sido, en realidad, si ustedes piensan en lo que es la obra retrata a un niño que las pasa penurias, pasa mucha hambre, que para comer tiene que utilizar de su picardía. Aquí hay otra clave, porque se ha confundido esta obra con una novela picaresca y no tiene nada que ver.
no tiene nada que ver con ese mundo de rufianes, de bellacos posteriores. Esto es un chico que tiene picardía porque sus amos son crueles y mezquinos y no le dan de comer, el ciego, el cura segundo. Al escudero, que es el tercer amo que tiene, él es el que le alimenta, porque el otro no quiere trabajar por su honra. ¿Cómo va a trabajar un hidalgo? Y él es el que le alimenta. Luego tiene otro amo, que es un capellán de la Catedral de Toledo, y él ahí trabaja, como dice el autor, trabaja 4 años con un asno, subiendo agua desde el Tajo y voceando su mercancía, trabajando como el que más, ganándose la vida. Luego acaba de pregonero y es uno de los mejores, por lo que se cuenta, que nadie hace negocios si no es él el que le pregona los vinos y tal. Bueno, esto es clave, porque es clave comprender por qué se cuenta la vida de alguien que nos cae simpático hasta el final. Esto lo han dicho muchos investigadores. Oye, es que este personaje nos cae simpático. ¿Por qué luego acaba de marido cornudo? Que parece algo odioso, ¿no? Además, parece inconsciente en ser un marido complaciente. No sé si recuerdan la obra. Para venir aquí a ver, era obligatorio leer el Lazarillo antes. Tiene el último amo, es un arcipreste, el arcipreste de San Salvador, que tiene una criada, una manceba, y le casa con Lázaro, pero es para seguir beneficiándosela. Esto, ya les contaré al final, que esto es un cuadro costumbrista de la época, pero que en el Lazarillo es una alegoría en sentido figurado. Esto es la clave de todo. Pero ya, para llegar hasta aquí, que parece una cosa absurda lo que voy a contar, primero, estar seguro de quién escribió esto. Ya les he dicho el testimonio de un fraile Jerónimo, que es el único testimonio, que es el borrador encontrado en su celda. Más testimonios. Si ustedes leen la obra, como decía Víctor García de la Concha, que fue director de la Real Academia, que no se le caía de la boca la palabra de Dios. O sea, está constantemente mencionando a Dios, pero es una cosa impresionante. Hasta en episodios que pueden ser crueles, como el del ciego, cuando se desembaraza de él dice, y Dios le cegó el entendimiento en ese momento para darme venganza de él. Que Dios le ayuda a pegarle el trastazo al ciego. Cuando estaba con el cura este tan mezquino que no le daba tampoco le alimentaba, que dice que solo comían cuando iban a mortuorios de los difuntos, dice, y el Señor holgaba de matarlos por darme a mi vida. O sea, que constantemente Dios le está echando una mano a Lazarillo. Lazarillo, que es Lázaro, porque la obra es un adulto que cuenta su vida, ¿no? Y al final también Dios dice que con su mujer le hace con ella 1000 mercedes y más bien que yo merezco. Que tú dices, joder, pero si pues no sé, me parece que comparte la mujer y dice esto. Pero ya digo que es otra historia. Es otra historia. Esto es literal, pero hay un sentido alegórico. Bueno, vamos a seguir con los indicios que prueban de que este era un religioso. Esto, si uno lee el Lazarillo, aparte de que Lázaro de Tormes va contando su vida y sus peripecias, va siendo la obra punteada por tipo de comentarios que suenan a un sermón. Por ejemplo, cuando el episodio de que su madre se arrima al negro y tienen un niño negro, que el niño dice, madre coco, porque le da miedo y dice Lazarillo, dice, yo aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Pues esto es el sermón de un cura, ¿no? Otro sermón, en el mismo pasaje porque como el negro les lleva de comer
a la madre de Lazarillo y al niño, dice: no nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas, y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Bueno, no quiero aburrir con esto, pero lo que quiero decir es que a la vez que el personaje cuenta su historia, el autor, que es un religioso, va dando ahí doctrinilla y va criticando a malos sacerdotes que no practican la caridad. Y en fin, y esto creo que es evidente y es otra de las pruebas o de los indicios de que se trata de un religioso el autor. Luego hay una cosa que es tan evidente: Fray Juan de Ortega se pasó toda su vida al lado del río Tormes. De ningún otro candidato hay este indicio tan rotundo. Este señor, el sospechoso, vivió toda su vida al lado del río Tormes, en el monasterio de Alba de Tormes. Hombre, pero si la obra es Lázaro de Tormes. Quiero decir, esto parece tan evidente. Aparte de que, si recuerdan, él nació en un molino, en una aceña. Pues resulta que el monasterio de Alba de Tormes, los frailes tenían también un molino, una aceña, donde iban los labradores comarcanos, iban ahí a que molieran el grano y tal, y al autor se le ocurrió de ahí el chiste del padre molinero, ladrón y tal. Y además, no sé si recuerdan, que el padre acaba yendo a la guerra con un caballero cristiano, que luego la madre aclara dónde murió el caballero y él, que fue acemilero, llevándole en los Gelbes. En los Gelbes murió el heredero de la Casa de Alba. El heredero de la Casa de Alba. El monasterio de Alba de Tormes es donde se enterraban los miembros del linaje. Y este señor, Fray Juan de Ortega, fue prior 2 veces, y en una de las cartas que tiene, cuando su cometido principal, público, el que más se conoce, es que tuvo a su cargo edificar la casa que está anexa al monasterio de Yuste, donde se retiró el emperador Carlos V y donde falleció. Bueno, pues que por cierto, yo me interesé por esto realmente cuando supe que un sospechoso resulta que fue el que le hizo la casa al emperador Carlos V. Y además, el emperador dijo que se iba a retirar, que estaba en Bruselas, que se venía a retirar a un monasterio perdido en España en el año 1553, justo cuando se escribió la obra. Digo, joder, pero ya empezaban a hacer cabos. Es lo que me estimuló a mí, porque vi que todos esos cabos tenían que estar atados. Bueno, les voy a dar otro gran indicio. En la obra, si un fraile jerónimo escribió el Lazarillo, tiene que haber música. No sé si saben que los que más cantaban en el coro eran los jerónimos. Los jerónimos era su carisma principal, era la música. Además tenían un corrector de canto, algo que no tenían otras órdenes, como los benedictinos o otras órdenes. Estos tenían un corrector que les decía si se equivocaban el compás, la entonación y tal. De hecho, cuando fueron desamortizados, muchos de ellos en el siglo XIX se ganaron la vida de músicos y tal. En el Lazarillo hay música. Hay expresiones, palabras, por ejemplo, el ciego dice, discantaba, bueno, dice el autor que el ciego discantaba donaires, utiliza esta expresión de discantar, que es una voz contrastada con otra en música. Hay otra expresión que tengo por aquí, que es curiosa, que es cuando estaba con el cura y dice que no se quería ir del cura porque dice, va a ser peor que me vaya con otro. Y lo dice así: con esto no me osaba menear porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines. Y a bajar otro punto no sonara Lázaro
ni se oyera en el mundo, a bajar otro punto. Esto es un término musical. Hay otro término musical cuando dice lo de, cuando estaba con el escudero, y el escudero dice que si él trabajara para un señor de título y tal, pues sabría cómo hacerle la pelota. Y decía, cuando riñese con un criado, sabría dar unos puntillos agudos para encender la ira. Puntillos agudos, eso es otra expresión musical. Bueno, ¿y qué quieren que les diga? La carrera de Lázaro de Tormes es alguien que hace carrera con su voz. Primero con el ciego, que salmodia las oraciones. Para conseguir la limosna está salmodiando oraciones. Luego con el capellán de la Catedral de Toledo, voceando el agua. Y acaba de pregonero. O sea, cuando está con el capellán de la Catedral de Toledo, que hace Azacán, me parece que se llama en Toledo, pues dice Lázaro que ese es el principio. Ahí tuvo principio el empezar a vivir bien, porque su boca era medida. Tenía buena garganta para cantar. Y en los tratados musicales de la época se comparaba al cantor de coro con el pregonero, porque había en los artes de canto llano, hay muchos pasajes de la salmodia y tal, que se dice que hay que cantarlas con voz pregonera, ¿no? sin demasiada modulación y tal. Bueno, esto es otro indicio de esto. Como les he dicho, este hombre públicamente es conocido. Hay en el archivo de Simancas hay unas cuantas cartas de cuando él tuvo a su cargo hacer el palacete al emperador Carlos V. Una de esas cartas es muy reveladora, porque hay él, cuando fue general Jerónimo, que es cuando escribió el Lazarillo, del año 52 al año 55, es cuando él escribió la obra. Tenía 60 años ya. En una de esas cartas, él también quiso hacer innovaciones en la orden, cambiar el sistema de elección del general, en fin. Pero las órdenes religiosas eran para evitar la mayor tentación, que era el poder y tal, pues cada 3 años elegía uno, y a los 3 años elegía otro, y al que había sido anterior, si lo hacía mal, le castigaban. Y pasó con él. Por haber querido innovar en los sistemas tradicionales de la orden, le quisieron castigar, el nuevo general. Y entonces, él, en una de las cartas que se conservan, que la manda al secretario del emperador, a Vázquez de Molina, él dice: y ahora me acusan de haber sido deshonesto en mi mocedad. Decir deshonesto para un religioso es que no había sido limpio de cuerpo, como decían ellos, ¿no? Que había tenido relaciones sexuales. Y esto se siente muy dolido con esto. Dice, luego dicen que no, que han retirado la acusación, pero llamarme a mí esto de cuando era mozo. Entonces, esto no tiene ninguna explicación, si no es porque, y ahí está la confusión que tuvo el padre Sigüenza cuando dijo que se había encontrado el borrador. Dijo que probablemente, o se dice que cuando era estudiante en Salamanca lo pudo haber escrito. Y en realidad es así, que sus hermanos de orden, los jerónimos, pensaban, y por eso le acusaban de, antes de tomar el hábito, los jerónimos, como normalmente los religiosos de cualquier orden, antes de los 18 años no podían entrar como novicios. Entonces, probablemente sus hermanos de jerónimos pensaban que había tenido una vida un poco dudosa antes de tomar el hábito, de niño, de adolescente, y que pudiera ser verdad alguna de las cosas que se contaba en la obra. Por eso pensaban que lo podía haber escrito en su etapa de estudiante. Pero no es así, lo hizo como general de los jerónimos, cuando ya era mayor. Y esta obra, cualquiera que la lea,
ve que es imposible que lo haya hecho un joven. Esto tiene mucho pozo. Es una obra que tiene muchísimo pozo de vida, ¿no? de saber de qué va la vida. Y bueno, y ahora les voy a decir, ya, porque no me quiero poner pesado, el indicio de todos los indicios, ¿vale? Que cuando venía para acá digo, si los de Toledo no me comprenden esto, ya es igual, no hace falta que me molesten tratar de convencer a nadie. Tengo que ir a Salamanca, por cierto, también, que me han invitado. Digo, pero será imposible. Si en Toledo esto no lo entienden, yo creo que ya... Vamos a ver. Este señor, cuando fue general de los Jerónimos, tenía que venir aquí, a Toledo, al monasterio de Jerónimas de San Pablo, que es el primer monasterio de monjas jerónimas, de la orden. ¿De acuerdo? Porque estaban bajo su tutela. Este libro de Pedro Alcocer, que es un facsímil, del año 1554, coetáneo del Lazarillo, lo dice claramente, ¿vale? Lo tengo por ahí, pero créanme, dice que las monjas jerónimas de San Pablo están sujetas al general. Antes estaban sujetas, antes de tomar clausura, porque eran beatas, al monasterio de las Islas, que desapareció y tal. Pero a partir de principios del siglo XVI empezaron a estar sujetas al general de los Jerónimos. El general de los Jerónimos tenía que venir aquí a confesarlas, a darlas la comunión, a saber si estaban cumpliendo bien sus votos de clausura, a controlarlas. Era el jerarca de la orden en ese momento. Bueno, pues es que está más claro que el agua. Este hombre no venía de Salamanca, como dice, venía de Alba de Tormes, que está al lado, y de Alba de Tormes hacía la ruta del Lazarillo, que por cierto, el cuentecillo de las uvas de Almorós está al lado del monasterio de Guisando, un monasterio jerónimo que ahora está desaparecido, está en ruina. Hay un episodio en Escalona, porque el duque de Escalona y los jerónimos, bueno, tenían en el monasterio de San Pablo una capilla está dedicada a los duques de Escalona. Allá hacía otra escala antes de llegar a Toledo. Quiero decir, este señor tenía que venir a Toledo a este cometido y hacía la misma ruta que se cuenta en el Lazarillo, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí está el mapa de la isla del Tesoro. En el Lazarillo se dice, cuando está con el escudero, van a misa y luego cuenta él, están en la catedral, van a misa y cuenta él, y fuimos calle abajo. Bueno, sales de la catedral calle abajo y no se puede ir por otro sitio que por la calle bajada del barco, ¿no? Y luego en otro momento dice, anda, Lázaro, acércate al río que está aquí abajo a por agua, a llenar la jarra de agua. Es que te está diciendo dónde está el... Y para más Inri, cuando el episodio del Callejón de los Muertos, que traen un muerto, una de las cosas más cómicas que le da pánico al niño, hombre, yo no soy de aquí, pero es que he leído este magnífico blog de Toledo Olvidado y sé que había un callejón de los muertos de San Lorenzo, de una parroquia que ha desaparecido. Quiero decir, es que el Lazarillo es el mapa del tesoro, te está diciendo dónde está ese monasterio, te lo está diciendo. Y además, no solo te lo está diciendo geográficamente, te está diciendo... Yo tengo aquí esta edición de Lazarillo, que es apenas conocida, de Carmen Castro, que era mujer del filósofo Xavier Zubiri, porque dice, las vecinas del escudero, porque dice en el Lazarillo, y vivían par de nosotros unas mujeres que hilaban bonetes de algodón, unas vecinas que hilaban bonetes de algodón y que alimentaron al niño cuando se prohibió mendigar, porque... ese año la cosecha había sido malo y expulsaron a todos los mendigos, no sé cuántos días pasaron de hambre y dice que a mí me dieron la vida las vecinas que me alimentaron durante estos días, que vivían par de nosotros. ¿Quién son esas vecinas? Que en esta edición de Lazarillo esta autora dice las únicas que muestran caridad. Si han leído el Lazarillo, que supongo que sí, el autor dice que en esta ciudad ya no había caridad, o la caridad se había subido al cielo y tal. Esas mujeres
muestran caridad con el niño. Es el que le alimenta. Y el fraile lo único que está haciendo es una alusión a ellas, que eran buenas cristianas y son las monjas que tenía bajo su tutela. Quiero decirles, esto es uno de los indicios que yo creo que es clarísimo, y por eso les digo que si a ustedes no les convenzo, yo creo que no voy a convencer a nadie. Bueno, si están convencidos de quién escribió el Lazarillo, ahora les digo por qué, que esto es más absurdo. Yo, una vez que llegué a la conclusión de que no podía ser otro, o sea, por eso les he dicho al principio, yo no he venido aquí a contar una teoría del Lazarillo, yo vengo a decirles quién lo escribió y por qué. ¿De acuerdo? En el 99%. Entonces, habrá más teorías. Cada 2 por 3 un catedrático, un doctor en filología saca un autor, se lo inventa. Yo voy a contarles esto, porque estoy absolutamente seguro. Y les voy a decir por qué lo escribió. Se conserva en el Archivo de Indias una documentación valiosísima, que si no fuera por ella es imposible averiguar por qué se escribió esta obra. Pero resulta que este fraile, en 1538, cuando se celebró aquí Cortes, en Toledo el emperador celebró Cortes en el año 25 y en el año 38. Yo creo que ya no hay ningún investigador de esta obra que sostenga que las Cortes a las que se refiere el Lazarillo, la obra, sean las del 25, son las del 38 claramente. El gran historiador de la época, Manuel Fernández Álvarez, no tenía ninguna duda de que... Bueno, las Cortes de 1538 fueron a las que alude el autor al final, diciendo que entonces, bueno, el autor, Lázaro de Tormes, porque el autor es simplemente el Fray Juan de Ortega, que cuenta algunas cosas de su vida haciéndose valer de este personaje que ha creado, de Lázaro de Tormes. Pero al final él cuenta que entonces estaba en la cumbre, en toda su prosperidad y en la cumbre de toda fortuna. Y claro, normalmente se interpreta esto como pura ironía, ¿no? El cinismo. Resulta que estás compartiendo tu mujer con el arcipreste San Salvador y cuentas esto. Bueno, en realidad lo que está diciendo es que en ese año, cuando se celebró Cortes en Toledo, él fue nombrado obispo. Esto es muy difícil de entender. Vamos, para nosotros es muy difícil de entender, pero ser nombrado obispo, como fue nombrado él, era un gran ascenso social. Y no solo eso, fue nombrado obispo de una diócesis que se acaba de crear en América. Se estaba conquistando todavía las Indias occidentales, como todavía se conocía, y se estaba creando toda la estructura eclesiástica, la diócesis. Y este fue el primer obispo de la diócesis de Chiapas. Y bueno, hay que entender que en esa época de extensión de la fe, pues ser nombrado obispo y ir a llevar la fe de Cristo a otras tierras, a gente que no la habían conocido, no podía haber mayor vocación para un religioso, no la podía haber para un verdadero religioso. ¿Y qué pasó? Este religioso aceptó el nombramiento, claro que aceptó. Pasó un año, ya les digo que esto está en los archivos, en el Archivo de Indias, y esta es la clave de todo. Pasó un año y a él le dijeron, bueno, hay por cierto una cosa que quiero mencionar a Carmen Calvo, porque lo escribió en una ocasión que yo no supe ver, que él tuvo que estar en esas Cortes porque en una de las cartas le dijeron que fuera a recoger los despachos a la corte y él tuvo que estar ahí en ese momento, que es clave, que es por eso que él dice al final de la obra que estaba en la cumbre de su fortuna. Bueno, pues ¿qué pasó?
él, al año, le dicen que se tiene que marchar. Él estaba esperando las bulas, porque quien nombraba obispos tenía el patronazgo lo tenía el emperador y tenía el derecho de presentación, presentaba a los obispos, pero luego digamos que lo ratificaba el Papa. Tenían que venir las bulas y él estaba esperando esas bulas para marchar. Se consagraban estos que nombraban obispos, se consagraban en Sevilla y cogían esas cáscaras de nuez y cruzaban el Atlántico. Al año, él dice que sí, que va a ir, que está esperando las bulas del Papa y que pese a mis indisposiciones, no aclara más, pese a mis indisposiciones, sí que voy a ir. ¿Y qué ocurrió? Medio año después, está en el archivo, hay una carta de renuncia. Renuncia porque se ve imposibilitado. No sabemos, pero yo deduzco de que tenía una dolencia que o era permanente o era intermitente, pero él no se veía con fuerzas para hacer la travesía del Atlántico, que debía ser durísima. Y él, pese a que había dicho que sí, que iba a ir, y había reiterado que sí, porque ya les digo, hay que ponerse la mentalidad de la época, no podía haber una cosa más grande para un religioso. Renuncia. Y aquí está la clave de todo. ¿Qué pasa? Eso fue en el año 38. ¿Qué pasa luego? Pasa luego que este religioso, que es de la Casa de Alba, que pasa por la casa de la duquesa de Alba como Pedro por su casa, tiene todo favor y ayuda del duque de Alba. Es elegido general de los Jerónimos, años después, 12, 14 años después. Justo cuando es elegido, ya había otro obispo de Chiapas, que ni más ni menos que era Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indios. Bartolomé de las Casas sí que fue a tomar posesión, pero al medio año de estar allí se tuvo que marchar, porque él quería quitar las encomiendas. Las encomiendas era el sistema de explotación que prácticamente esclavizaban los españoles que esclavizaban a los indios. Y este religioso, pues es conocido, lo conocerán todos ustedes en la historia de nuestro país, porque fue el gran defensor de los indios. Pero no duró mucho y él prefirió volver a la península a defender ante el emperador y ante el príncipe, el futuro Felipe II, porque allí estuvieron a punto de matarle. En Chiapas, los españoles que tenían indios encomendados, eso se cuenta, el biógrafo le sacaron un arcabuz por la ventana, en fin, amenazándole que no iban a consentir de ninguna manera eso. Entonces es curioso cómo esta obra literaria que a todos nos encanta está tan relacionada con la historia de España. Porque en el año 52, Bartolomé de las Casas, un año antes había habido una junta para ver si eran legítimas las conquistas y tal, porque él defendía de que había que primero predicar el Evangelio antes de conquistar. Tuvo su oponente, es una junta de teólogos, juristas muy conocida que hubo en Valladolid en el año 50-51. Tenía como oponente a Ginares Sepúlveda, que era un jurista que decía que los indios habían nacido para ser esclavos y le hacía la pelota al emperador como diciendo no haga caso a este religioso, pero en realidad este religioso tenía todo el apoyo de la escuela de Salamanca, que era el Santa Santorum de la inteligencia española en la época, Francisco de Vitoria, en fin, el Carlos V tenía cargo de conciencia de que no estaba obrando bien y por eso convocó esa junta, pero a la vez, claro, aprobó unas leyes, pero que luego se desdijo porque en realidad hubo peligro en algún momento con los Pizarro y tal, de que se creara ahí un imperio independiente. Entonces tuvo que dar
el emperador tuvo que dar marcha atrás. Y bueno, lo que hizo Bartolomé de las Casas es publicar en el año 52, casualmente, un montón de obras publicadas en imprenta, que se difundieron por toda España. La más importante de ellas, la que todavía lleva el peso de la leyenda negra, es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde pone a caldo a Hernán Cortés, a todos como crueles asesinos y tal. Otra de las obras es el confesionario, por el cual decía a todos los frailes que partían de Sevilla que no dieran el perdón a ningún español, que no devolviera a los indios todo lo robado. En fin, hubo tal polémica en ese momento, en el Consejo Real, en el Consejo de Indias, de quién le apoyaba, de quién no. Bueno, y resulta que este señor, el fray Juan de Ortega, que estaba entonces de general Jerónimo, pues estaba en medio de esto, porque él había sido también obispo de Chiapas, de la misma diócesis. Y los enemigos de Bartolomé de las Casas le acusaban de lo más grave, del pecado mortal más grave que podía cometer un obispo, de apostasía, por haber renunciado a su esposa. Aquí está la clave de todo, por haber renunciado a su iglesia. Para un obispo, su iglesia es su esposa. Está desposado con su iglesia. Y yo no sé si están viendo ya, si me están siguiendo el hilo, que es de agradecer porque después de tanto tiempo, si me están siguiendo el hilo de esto, no sé si están llegando ya al sentido figurado del último capítulo del Lazarillo. Porque este hombre, fray Juan de Ortega, se tenía que justificar. Y él no iba a contar su vida. Un religioso no cuenta su vida, no se envanece. Él dice, pues voy a hacer una historieta, que se rían, y de paso le digo al emperador, porque claro, resulta que coincide toda esta polémica cuando vuelve otra vez a aparecer de que él renunció a su esposa, y bueno, él tiene que dar explicaciones, pero ¿quién sabe que estuvo enfermo y tal? Bueno, pues resulta que también coincide con que el emperador, que está en Bruselas, le dice a su hijo que vaya para allá, que él se viene, que quiere dejar... El emperador ya estaba incapacitado del todo, tenía gota y no podía... Y fue justo en el año 53 cuando decide venir a España y cuando encarga que le hagan la obra de Justi. Bueno, ¿qué quiere que les diga? De esto no vamos a encontrar nunca un documento que te explique, pues sí, porque esto fue y tal, pero es que está claro. Para mí está claro de que el último capítulo del Lazarillo es una alegoría. Y el arcipreste de San Salvador, este que le casa con la criada, pues es la mano derecha de Dios, que es el emperador Carlos V, que junto con el Papa es la mano derecha de Dios en el mundo. Fíjense, de San Salvador. Si han visto cuadros, San Salvador le solían pintar. Leonardo da Vinci tiene un cuadro con la bola del mundo, pues igual que Carlos V, que hay numerosas imágenes con la bola del mundo. No busquen al arcipreste de San Salvador aquí en Toledo, porque es una pura metáfora. Y ese arcipreste es el emperador que le casa con su criada, que es la iglesia de Chiapas. Y él dice, yo sigo enamorado de mi mujer, es lo que más quiero. Y que está diciendo, a quien sabe entenderlo, está diciéndole, mire, ¿qué más que hubiera querido yo que haberme ido allí y cumplir la voluntad de Cristo, de extender la fe? Bueno, no quiero cansarles más. Esta es lo que tenía que decirles, porque creo que ya ¿no? Hemos cumplido ya. Si quieres decir algo más, encantado. Sí, bueno, yo creo que esto es todo lo que quería decir. No sé si les he convencido o no, pero vamos, esto es básicamente todo. Simplemente que el último capítulo, que es lo que ha dado pie a pensar de que Lázaro de Tormes es un cínico que acepta compartir a la mujer y tal, no se puede... hay dos niveles de lectura. Hay eso, que es lo que le hace a la obra cómica y tal,
porque eso era un cuadro de costumbres de la época. Los clérigos tenían mancebas y las casas. Pero en este caso, como el Lazarillo es una carta escrita, que llegó a la imprenta, pero él la escribió para personas muy poderosas que le pedían explicaciones, ellos sabían leer entre líneas lo que quería decir. Y lo que quería decir es que él no pudo cumplir su destino, pero seguía enamorado de su mujer, seguía enamorado de su iglesia de Chiapas. Y cuando termina la obra, que es cuando precisamente en las Cortes de Toledo del año 38, es por lo que dice que él estaba entonces en su prosperidad, en la cumbre de toda su fortuna, porque había aceptado el nombramiento, del cual tuvo que renunciar un poco más tarde por enfermedad. No hay otra explicación. Bueno, ya lo dice él, pero seguramente no tenía fuerzas para hacer esa travesía en las cáscaras de nuez de la época, ¿no? Bueno, yo prefiero, ya he hablado mucho, y si quieren ustedes alguna aclaración, alguna cosa, me preguntan, y estaré encantado. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan documentada intervención. Siempre es un placer hablar de Toledo desde el punto de vista de la literatura, desde las teorías, desde las hipótesis, desde los planteamientos doctrinales. Y ha llegado el momento de que, si alguien lo desea, tiene a bien, pues que haga alguna pregunta, alguna reflexión, lo que quiera. ¿No hay ningún profesor de literatura aquí? Aparte de doña Carmen. Se nota que hace colectiva. Vienen con voluntad propia. No quiere nadie intervenir, nadie quiere decir. Carmen. Bueno, primero dar la enhorabuena a Miguel García Jiménez, que nos ha puesto muy bien y en su justo tiempo, por tener que basarse en lo que él opina. Estoy de acuerdo en algunas cosas, sí, y en otras no. En otras no. Podría decirlas, pero a lo mejor también aburro a la gente. Como se disiguelza, hay que recordar de lo que tiene en 1605, y para empezar, o nos miente o se está equivocando enormemente. Porque ya sabemos que se dice que esto lo escribió de mozo y que se encontró un manuscrito. Si ya descartamos el que lo escribió de mozo, porque según te voy a tutear, Antonio. Sí, claro, por supuesto. Si tú dices que lo escribe en el año 52-53, que es posible, y él había nacido en el 1496, pues tenía ya 57 años. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que Marcel Bataillon decía, es que esto, lo que ha dicho Fray José de Iscueta, descarta por completo a Fray Juan de Ortega y a Diego Hurtado. Además, el primer testimonio... No, Marcel Bataillon ya sabes que defendía a Fray Juan de Ortega. No te oigo, Que Marcel Bataillon, ya sabes que él sí que defendía a Fray Juan de Ortega. Sí, es uno de los defensores, pero dice que lo que dice Fray José de Iscueta lo descarta. Lo descarta porque o Fray José de Iscueta se ha equivocado, o se lo ha inventado, o qué sabemos. ¿Que pudo ser Fray Juan de Ortega? De acuerdo, pudo ser Fray Juan de Ortega. Además, yo te añadiría más cosas que avalarían tu teoría. Por ejemplo, que los jerónimos, cuando venían a Toledo, se hospedaban, tenían una casa precisamente en la plaza de la Bellota, que está al lado de las monjas. Pero, bueno, hay más cosas. Pues eso es... Sí. Ay, Carmen. No, que eso... Carmen, que eso, ponte de pie, porfa, que estoy mejor. Que eso está bien visto, porque eso ya completa el mapa del tesoro. Quiero decir, que en el Lazarillo, yo de verdad insisto en esto, que en el Lazarillo está dicho casi donde se escribió. Y efectivamente, igual no fue en el propio monasterio, pero fue en la casa que tenían los jerónimos al lado. Al lado de San Lorenzo. Pero no me encaja mucho que sean las monjas las que se dedicaban a hacer bonetes. No me encaja, eso ya no me encaja. Bueno, aquí en el libro en la primera historia de Toledo, de las de Jerónimas no lo dice expresamente, pero de otras dice
de otros monasterios dice que sí, las monjas trabajaban de sus manos. En Toledo había muchísimos boneteros, tengo registrado muy bueno, 100 boneteros, entonces habiendo en Toledo tantos boneteros, y ellas también, no me extraña que en la Jerónica se dedicaran también a hacer bonetes, pero en fin. Bueno, a lo mejor eso es una licencia del autor, y yo qué sé, pues hacían otra cosa de seda, o yo no sé. En honor tuyo, que me parece que tu interpretación del cura de Maqueda, vinculándolo con Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, que no lo ha contado, pero que es cierto lo que está contando ahí, y que tiene muchos aciertos en tu investigación, y que pudo ser Fray Juan de Ortega como pudo ser cualquier otro. Yo, hoy, en el año 24, creo que no sabemos quién es el autor del Lazarillo y que va a ser muy difícil saber. Me parece bien, yo, en fin. Yo he dicho que estoy convencido y he intentado transmitirlo, y eso es... Pero vamos, que me parece bien, que hay que tener... ¿Alguien más quiere...? ¿En qué circunstancias fallece? ¿Y en dónde? ¿Quién, el autor? Sí. Fray Juan de Ortega. Fray Juan de Ortega, el emperador, cuando estuvo alojado en Yuste, le llamaba para que estuviera con él. Debía tener una relación con él bastante... le tenía bastante estima y tenía que tener una relación cordial. Y él le pidió permiso para marcharse a su monasterio, a Alba de Tormes, y él murió en el año 57. También es una de las razones por las que esto ha permanecido en incógnita, porque él enseguida murió. Si la obra se publicó en el año 54 y él murió en el 57, es que ya mayor. Y, o sea, murió un año antes que el emperador, pues el emperador murió en el año 58, 1558. Y bueno, pues ya era un hombre de 60 y algún año, que ya para la época era mayor, pero bueno, también abona un poco la idea de esto, no cabe duda, porque están en los documentos de cuando le nombran obispo, de que renuncia por sus indisposiciones, porque no puede... Alguna dolencia, algún tipo de enfermedad tenía. José María, ¿tú me quieres decir? Pues no. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Muy bien. Pues nada, te has explicado muy bien. Muchas gracias por asistir y por aguantarme, vamos. Pues muy gracias a todos ustedes por venir, gracias en nombre del Ateneo y les esperamos.